Hola, me llamo Jesús Muñoz y me presento ante ustedes como una de las numerosísimas víctimas de la Ley Integral de Violencia de Género, de la ingeniería social que asola este país y que por ende ha afectado gravemente, como a cientos de miles de padres, a uno de mis hijos. Quiero dar las gracias personalmente a José Antonio Ruiz de la Hermosa por darme la oportunidad de hacerles llegar esto en su nuevo programa y por acordarse de mí y de un caso tan dramático como este, pero que por desgracia, como ya he dicho, es uno de los cientos de miles de casos que han llegado a destrozar la vida de millones de niños en este país, desde que entra en vigor la Ley Integral de Violencia de Género en el año 2004. En el año 2006, mi expareja Beatriz CR me denuncia por violencia de género tras no llegar a un acuerdo porque me niego a firmar una pensión de alimentos de 800 euros en medio de un proceso de otorgación y guardia y custodia, donde como la única discrepancia que existe era la pensión económica, no se llega a un acuerdo. Gracias a Dios grabó esa conversación y entre sus abogadas y yo, que dura aproximadamente 17 minutos, en esa conversación se puede escuchar íntegramente en la página web malosdatosfalsos.com y en su margen derecho está colgada en vídeo y transcrita con las voces originales de las abogadas Cruz Sánchez de Lara, Yolanda Corchado y Jesús Muñoz, que soy yo quien les hablo. Se llegó a decir en varias ocasiones por parte de estas letradas que como había una buena relación entre Beatriz y yo, no habría mayor problema en tener un amplio régimen de visitas. La realidad fue bien distinta. Mi expareja, Beatriz, estaba representada, tratada y asesorada jurídicamente por la Federación de Mujeres Progresistas, afín al Partido Socialista, y subvencionada con numerosísimos millones de euros de dinero público cuyo asesoramiento jurídico era de la mano de Cruz Sánchez de Lara y su socia Yolanda Corchado, siendo la primera la actual mujer de Pedro J. Ramírez. Fue asistida también psicológicamente por una de las psicólogas de coordinación del Programa de Atención Integral de Víctimas de Violencia de Género de la Federación, Beatriz Mata, y la directora del área de Violencia de Género, Covadonga Naredo, siendo Cruz la directora jurídica del área de Violencia de Género de dicha federación. Tras reunirme con sus letradas y ofrecerme ambas en bastantes ocasiones firma de un mutuo acuerdo, llegar a un mutuo acuerdo y al no conseguirme, y para coaccionarme me dejan sin ver a mi hijo hasta 4 meses. Acudo a la guardería, ya que como hasta entonces no estaban reguladas las medidas paterno-filiales, mi letrado me dice que puedo ver al menor igual que lo estaba viendo hasta entonces, excepto que tuviese bastante cuidado porque eran abogadas bastante peligrosas. Tengo que interponer denuncia por agresión e insultos al intentar ver a mi hijo en la puerta de la guardería, hechos por los que Beatriz fue condenada en juzgado penal 16 en el 2008, al ser notificada por Policía Nacional que debe personarse sus dependencias para tomársele declaración, manifiesta que no va a acudir y acude con sus abogadas de la Federación de Mujeres Progresistas al juzgado de guardia e interpone la primera denuncia de malos tratos de 5 años anteriores. Hemos de recordar que, como he dicho anteriormente, estábamos en un proceso de otorgación de guardia y custodia, ya que no estábamos casados, y el 1 de febrero del 2006, es decir, 4 meses antes, ella misma interpone en el juzgado de Familia 24 una demanda pidiendo 800 euros de pensión y no aludiendo a ninguna razón, ni manifestando por escrito, ni dejando soslayada alguna frase que pudiera inferir situación alguna de maltrato. Automáticamente me vio imputado en un proceso de violencia de género por numerosos delitos. La instrucción de ese proceso judicial se alargó durante casi 6 años, en la que me llegaron a pedir hasta 14 años y medio de prisión. Me denunció hasta en 7 ocasiones. El juicio duró una media de 10 horas, 3 días, obteniendo una libre absolución por fundado uso espurio de los procesos penales, cuyas letradas a la salida del proceso judicial, especialmente Cruz Sánchez de Lara, su procurador, le manifestaron que no pensaban ni recurrir la sentencia, ya que la propia Fiscalía, en su informe final, adelantó que la retirada de la acusación por violencia de género venía arrastrando desde hacía 6 años y que la propia acusación, debido a la extensa y demoledora documental que se aportó en el proceso judicial con más de 10.000 documentos, probaban la inocencia del que les habla hoy en día. Llegaron a denunciar maltrato físico, psicológico, restricción de alimentos, restricción de alimentación durante el embarazo, control económico. Estas abogadas y su clienta llegaron a manipular cuentas bancarias mías para hacer creer al juez que era ella quien se hacía cargo de los gastos del menor y de la casa. Manipularon informes médicos, informes del Centro de Atención a la Infancia, manipularon informes del punto de encuentro. Se manifestó incluso por escrito al juzgado para retirarme, con esos supuestos informes que ellas tenían en su poder, que lo mejor para el menor era retirarme el régimen de visitas por la salud del menor, algo que no consiguieron.
El propio CAI tuvo que emitir un informe desmintiendo las palabras de estas letradas, diciendo que nada más lejos de la realidad, que no solamente eso, sino que recomendaban encarecidamente que el régimen de visitas del menor y el padre no se llevasen a cabo ante el nefasto punto de encuentro. Puede llegar a demostrar cómo la doctora de la Seguridad Social falsificó un informe médico de lesiones en favor de Beatriz, unas lesiones que no existieron, puesto que la propia doctora fue pillada en sede judicial muy nerviosa, no pudiendo acreditar ni siquiera que Beatriz en el historial médico del paciente hubiera asistido nunca jamás a acreditar un parte médico de lesiones. En este caso, esta doctora llegó a falsificar un informe de lesiones del 2 de septiembre del 2005. En el historial médico de Beatriz no aparece ninguna consulta en fechas donde se hiciese un informe médico de ese calibre. Aún así, habiendo probado la falsedad documental por parte de una doctora de la Seguridad Social como María Luisa Sanz, estafa procesal de las abogadas, o la presunta estafa procesal, las denuncias falsas, el falso testimonio, la utilización fraudulenta de los fondos públicos, ni el Ministerio Fiscal ni el magistrado tuvieron la gallardía de deducir testimonio, iniciar un proceso judicial contra la parte contraria, yéndose de rositas, ya que la abogada, una de las abogadas, era un alto cargo o una muy conocida dentro del mundo del Partido Socialista y un poder absoluto dentro del feminismo. Siendo esta Cruz Sánchez Lara, por lo que mis 7 denuncias no constan ni siquiera en el 0,01% de denuncias falsas. Es importante resaltar que la primera denuncia que interpone en el 2006 hubo un juicio rápido para las medidas del 544 ter, donde la Fiscalía en su informe recoge literalmente, abro comillas, que no solicita ninguna medida de protección al no quedar acreditada situación objetiva de riesgo, ya que lo único que existe aquí es una situación de crisis familiar por el tema del niño. Cierro comillas. Esto lo dice en su informe el Ministerio Fiscal. Del mismo modo, solicito a través del artículo 158 del Código Civil la custodia de mi hijo y un régimen de visitas para que ella, la madre, tuviese un régimen de visitas más o menos decente con respecto a su hijo, por el riesgo que corre debido a la situación psicológica de mi expareja, que contaba ya con hasta la fecha de hasta 3 intentos de suicidio. Pero en su lugar le deja la custodia temporal a la madre hasta la celebración del juicio de custodia definitiva. Y a mí me impone un régimen de visitas de un día entre semana y fines de semana alternos sin pernocta. Yo pasé a ser prácticamente un terrorista de Al Qaeda. Eso sí, sin ningún tipo de pruebas. En las visitas tengo que ir acompañado para poder recoger a mi hijo de testigos, de amigos, familiares o compañeros de trabajo, que incluso grabo las deleznables situaciones que provoca el ambiente materno. En una de las recogidas, tras haber manifestado mediante escritos al juzgado lo que estaba ocurriendo con las amenazas, insultos, menosprecios e incluso agresiones a las personas que me acompañan, incluso a mi familia o a mí, mediante diligencias al juzgado de violencia de género, como digo, en una serie de recogidas, acompañado por mis padres, sufrimos una brutal agresión. Aprovechan incluso para simular que dejo sentado en una silla de ruedas a mi ex-suegro con una rotura de sacro, coxis, acétable izquierda de la cadera, ligamento cubital mano izquierda, impotencia sexual, rotura de un puente mandibular, por lo que se queda postrado, según ellos, en una silla de ruedas de al menos durante 6 meses, llegando a manipular informes del propio Hospital Universitario Gregorio Marañón. Tras contratar a un detective y pillarles con las manos en la masa, esta trama se desmonta. Hasta el propio juez se alarma y lo deja reflejado en la propia sentencia, una sentencia que, como digo, me da la libre absolución por fundado uso espurio, una sentencia de 42 folios que no tiene ningún desperdicio. Debido a la situación que está provocando el ambiente materno y por el bienestar de mi hijo, me veo obligado a acudir al asistente social Diana del Juzgado de Violencia de Género número 4 a solicitar hasta en 6 ocasiones un punto de encuentro y que nos acompañen al servicio de atención a la familia o policía municipal o policía nacional, incluso se nos dé protección para hacer los intercambios y evitar los gravísimos altercados que está provocando el ambiente materno, especialmente la madre y el abuelo materno. En 2007, a pesar de los 45 incumplimientos del régimen de visitas, de la documental médica aportada del menor, en la situación de riesgo que tiene, se aporta documental del pediatra, los intentos de suicidio de la madre, incluso referidos por ella misma en diferentes evaluaciones psicológicas y en el propio juzgado. En el proceso 28/06 del Juzgado de Violencia de Género número 4, que otorga la guardia y custodia a la madre, la jueza sustituta Yolanda Urbán Sánchez le concede la guardia y custodia exclusiva a una madre medicada, alegando ahora que contaba con la ayuda de sus padres para la crianza del menor, mientras que yo, como iba a ser padre nuevo de mellizos, eso supondría una inestabilidad emocional para el menor que estaría de ninguna manera justificada, siendo ambos padres aptos para la custodia. Le otorga la guardia y custodia a una mujer que depende de fármacos psicológicos, psiquiátricos y con intentos de suicidio.
Durante 6 años que dura la instrucción, en enero del 2008 me vi obligado a dejar de ver al menor. La madre en ese periodo incumple hasta 45 veces el régimen de visitas establecido judicialmente, hechos por los que fue condenada en Juego de Instrucción 42 a un simple tirón de orejas. Una falta de deberes familiares, algo con la que la madre, con perdón, se rascó el culo. La madre en ese periodo interpone alguna de las 7 denuncias con hechos absolutamente falsos, que le puedo poner algunos ejemplos a continuación. Un fin de semana que no me corresponde recoger al menor porque ya lo tuve el fin de semana anterior, es decir, un fin de semana cada uno, soy denunciado por amenazas de muerte en la puerta del punto de encuentro con la connivencia de los técnicos del mismo. Pude demostrar en sede judicial que me encontraba a más de 100 kilómetros de Madrid en el funeral de un compañero de trabajo fallecido, con más de 200 compañeros y sus mujeres, justificando incluso con fotografía de la asistencia a la propia misa del funeral. Tuve que acudir a ese punto de encuentro acompañado de un notario que diera fe, por ejemplo, de las irregularidades que se cometían, como las manipulaciones en los informes que se enviaban al juzgado porque se falsificaban las actas de entrega del menor en dicho punto de encuentro. Uno de los días que también recogía a Óscar, tuve que salir del punto de encuentro y llevar al niño al hospital, puesto que venía lleno de hematomas en brazos y piernas, con 4 dedos marcados en su antebrazo izquierdo. Al poner en conocimiento de estos técnicos el informe pertinente del Hospital del Escorial, donde acudo con el niño, me manifiestan que lo que suceda fuera del punto de encuentro con el niño no es problema suyo. El punto de encuentro es de Aprome. A dicho punto de encuentro lo denuncié hasta en 8 ocasiones. Parece ser que ese punto de encuentro en la calle Héctor Esquerdo 64 tuvo que terminar cerrando. La familia de mi expareja, en los intercambios cuando tenía que haber una diferencia horaria entre la llegada de ambos progenitores de 15 minutos para no podernos encontrar, debido a esta mujer que supuestamente era víctima de maltrato, sistemáticamente nunca llegaba a la hora, se retrasaba entre 40 minutos y hora y media, a pesar de que el informe del punto de encuentro al juzgado refería que llegaba a su hora, o en otras muchas ocasiones llegaba a 3 metros detrás de mí. Hasta tal punto llegó la situación que mi mujer actual, con mis hijos mellizos, cuando contaban con tan solo 4 meses, no sé si llegaban a ello, debido al frío, mi mujer se queda en el coche con los niños mientras que yo iba a dejar a Óscar y esperaba mis 15 minutos de rigor dentro a que la madre se hubiera marchado. Mi mujer tuvo que vivir una de las circunstancias más dolorosas, amenazas, zarandeos en el coche con nuestros hijos. Se puso también en conocimiento del punto de encuentro que mi hijo, en los últimos meses, ha sido manipulado por la madre, en aquella época, en el 2008, y nos dice que su mami le ha dicho que lo que toquemos o le hagamos de comer, él no puede comerlo. Hasta tal punto fue que grabé la situación que Óscar en los últimos fines de semana no comía. Imagínense lo que es la crudeza de ver a tu hijo de 3 añitos y medio, pues que prácticamente por las represalias de miedo a su madre, el niño deje de comer. A todo esto hay que añadir la repulsa y el odio que empieza a manifestar hacia la familia paterna. Entre otros ejemplos, que mi padre, que padece vitíligo, su nieto, su primer nieto, le llamaba abuelo leproso. A su abuela materna, tras la agresión recibida por su abuelo materno y su madre uno de los días que fuimos a recoger al niño con auto judicial, fue operada y actualmente lleva todavía una placa y tornillos por intentar ver a su nieto. El niño fue manipulado de manera tan brutal y tan vil que cuando veía a mi madre sentada en la silla de ruedas con la escayola tras la operación, decía que había que hacer la sangre y pegarla porque así cuando llegara el yayi y la yaya le compraban chuches. Todo esto ha sido denunciado en numerosas ocasiones mediante los consiguientes escritos tanto a las consejerías de Sanidad, Educación, Comisión de Tutela, Protección del Menor, Programa Atiende Niños del Hospital del Gregorio de Marañón, Servicios Sociales, Centro de Atención a la Infancia, Secretaría de Estado de Servicios Sociales y de Familia, y a toda institución pública a la que he podido llegar desde el 2008 hasta prácticamente ahora el 2021. Durante ese mismo periodo de tiempo, mi hijo a nivel sanitario ha padecido varios procesos de balanitis, en aquella época pene cerrado por infección con pus, con más de 35 procesos infecciosos agudos respiratorios en menos de 1 año y medio, otras tantas gastroenteritis, numerosos partes médicos con golpes, hematomas, cortes, anorexia, colesterol. Le han tenido que restaurar hasta 12 piezas dentales porque las caries le habían podrido el total de dientes con tan solo 6 añitos. Algunos de estos hechos que les estoy contando y que sufren muchos niños por parte del abandono más execrable del Ayuntamiento de Madrid, recientemente ha sido denunciado públicamente en uno de los plenos de este ayuntamiento mediante la comparecencia pública y denuncia por Arantxa Cabello, del Grupo Municipal Vox, denunciando públicamente el maltrato institucional y el abandono al que un menor por parte de los servicios sociales y la corporación al completo del Ayuntamiento de Madrid durante más de 10 años, a pesar de haber tenido conocimiento explícitamente por escrito.
Pueden ver en mi web varias entrevistas y documentales donde podrán comprobar cómo las instituciones públicas sufragadas con nuestros impuestos sirven, como en el caso del Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, para permitir el maltrato continuado, en este caso, a mi hijo. Espero que pronto todos sus responsables paguen como deben y no se permita jamás que más niños como Óscar queden desprotegidos. A pesar de que los actuales responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento tienen varios escritos registrados con documentación y numerosísima información que acreditan lo que les he dicho, su mala gestión y por qué no pueden mirar para otro lado si no quieren que les devore esto políticamente, ya que estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y que caiga quien tenga que caer. Los menores privados de custodia paterna tienen 20 veces más probabilidades de padecer depresión y ansiedad, 5 veces más de querer suicidarse, 4 veces más riesgo de pobreza, 2 veces más riesgo de problemas endocrinos, metabólicos, obesidad, diabetes y el doble riesgo de abandono escolar, 7 veces más posibilidades de sufrir embarazo no deseado, 1,8 veces más riesgo de mortalidad infantil o neonatal, 20 veces más riesgo de presentar conductas agresivas, irracionales o violentas, 10 veces más riesgo de consumir sustancias tóxicas y drogas, 32 veces más riesgo de huir del hogar y hasta 14 veces más de cometer delitos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga sucediendo en España? Espero que esta denuncia pública sirva para levantar conciencias.